Hola, buenos días a todos, por decir una formalidad, ¿no? Porque lo de los buenos días, pero en fin, es el momento también de que venga la lluvia, no nos vamos a arredrar por eso. Bien, saludo a todos los que estáis aquí presentes, por supuesto, y también a los que nos siguen por streaming, que yo espero que sean también bastantes de los que se han anotado. Y quisiera empezar esta sesión, es una sesión de apertura, presentando a nuestros invitados de hoy, de izquierda a derecha, Fernando Vázquez, que es el CEO de Imatia, Carlos Suárez, director general de DISA, Miguel Rodríguez Kenye, que es director del área de sociedad digital de Antega, y Lourdes Fornos, Guerra Fornos, sí, perdón, que es la CEO de AICO y también presidenta de la asociación INEO. Bienvenidos y vamos a comenzar esta sesión. Primero, hablando del lema que hemos escogido este año para la edición de Galicia TIC 2023, Crecimiento y Talento Digital. Y nos referimos con ello a la intersección entre el avance tecnológico y la necesidad de contar con profesionales capacitados en habilidades digitales. Cuando empezamos a montar el programa de conferencias y mesas, nos dimos cuenta que la inteligencia artificial irrumpe con fuerza en estos momentos y será uno de los temas importantes a tratar en las sesiones de hoy. En todo caso, la relación entre lo que ya denominamos talento e inteligencia artificial, aun pareciendo antagónicos, ¿no? Talento natural y la inteligencia artificial, son términos que se complementan y sobre todo abren el abanico profesional de las TIC a muchos más campos del conocimiento, que se vuelve más interdisciplinar. Aquí hay un resumen de los puntos clave que pueden tener repercusión en nuestro entorno más inmediato y traslado a los invitados a esta sesión. En primer lugar, voy a empezar por Miguel, diciendo la transformación digital. En la era actual, las organizaciones están adoptando tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad. Esto implica digitalización de procesos, automatización, integración de herramientas tecnológicas, entre las que, como no, incluimos la inteligencia artificial. Necesitamos saber si en conjunto estamos en el camino de completar en el corto plazo esta transformación. Nos contestas y después los demás intervinientes pueden también opinar sobre este tema. En nuestra opinión, bueno, como Antega, ¿no? Como administración pública, en nuestra opinión, la transformación digital es un proceso que se ha iniciado desde hace ya muchísimos años, ¿no? De hecho, como Antega, llevamos ya 3 agendas de la 2020, ¿no? Y ahora mismo estamos con la Estrategia Galicia Digital 2030, que no solo aborda todo lo relacionado con la transformación digital, no solo de las empresas, sino también del resto de la sociedad, ¿no? Porque, lo que es la transformación digital en sí engloba muchísimos otros paradigmas, ¿no? Como puede ser pues, lo que has comentado, la capacitación y talento en diferentes tecnologías, etc. Hoy está de moda la inteligencia artificial, pero es una moda, igual que estuvo de moda no hace mucho el tema de la conectividad a través de tecnologías 5G, después vino el IoT y ahora pues el tema que está más en la cresta de la ola de Gartner, ¿no? Probablemente sea la inteligencia artificial. Si observamos cuáles son los términos que se están empleando a día de hoy en redes y en Internet, probablemente nos salga pues, inteligencia artificial, ¿no? Pero eso no significa que sea el único elemento necesario para poder realizar una transformación digital en la sociedad, sino que, como bien enfocasteis, yo creo que pues el lema y las charlas del Galicia TIC de este año, el crecimiento y el talento digital es fundamental. Pero no solo en inteligencia artificial, no nos engañemos. Nosotros desde Antega llevamos muchísimos años en las diferentes agendas estableciendo unos hitos y unos retos precisamente de la formación en competencias digitales, ¿no? Y lo estamos
al menos intentando culminar con el Marco Gallego de Competencias Digitales, que se publicó hace un año y pico, que es un decreto a través del que pues, es nuestra hoja de ruta para, que está alineado con el DIGCOM de la Unión Europea, bueno, con todos los itinerarios formativos en diferentes verticales, ¿no? Y que eso pues, finaliza con los certificados en competencias digitales, tanto el iniciación, intermedio y avanzado, ¿no? Venimos de otro tipo de certificado, que es el CODIX, que únicamente era en ofimática, pero que ahora sí que estamos evolucionando hacia pues, un COMDIX, que es un certificado galego en competencias digitales, en muchos otros ámbitos, ¿no? Entre ellos, pues también la famosa inteligencia artificial, ¿no? Pero no solo tenemos ese marco gallego para fomentar el crecimiento y el talento, sino que tenemos también una red de aulas CEMIT desde 2011, que se iniciaron, y a través de esa red de aulas que llega también a todo el, bueno, pues a todo el rural de Galicia, a todo no, pero sí a una gran parte del rural de Galicia, venimos fomentando y desarrollando diferentes cursos e iniciativas de formación y capacitación digital, tanto en ofimática como en, bueno, hemos ido siguiendo un poco la cresta de la ola, o sea, también cuando lo que en su momento lo que se requería más por parte de la sociedad era conocer pues, un poco más cómo funcionaban los paquetes ofimáticos, íbamos más hacia esa parte y poco a poco fuimos introduciendo más capacidades formativas y más cursos formativos e incluso pues, otras experiencias como espacios maker, como poder cacharrear con impresoras 3D, drones, gafas de realidad virtual, que es lo último que hemos introducido ahora en las aulas CEMIT, ¿no? Aquí en la Ciudad de la Cultura también tenemos el Gallastec, que es un espacio también de colaboración y de formación y de capacitación, ¿no? Y talento. Entonces yo creo que para intentar responder a la pregunta, el talento, al menos el talento digital en Galicia, es una formación continua y un itinerario continuo que se viene desarrollando desde hace muchos años, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que, al menos desde nuestro punto de vista, no tiene un fin. O sea, no hay un fin temporal para una transformación digital, sino que es un proceso continuo. Ese proceso continuo pues, pasará por las diferentes tecnologías, diferentes capacidades, etcétera, etcétera. Pero que no, desde nuestro punto de vista no tiene un fin temporal esa transformación digital. Se ha iniciado desde hace ya muchísimos años, pero no hay un fin, desde nuestro punto de vista, no hay un fin marcado temporal para la conclusión de esa transformación digital. De acuerdo. Muchas gracias, Miguel. Voy a seguir con los temas y después al final, porque si no, no los desarrollamos, ¿no? El talento, el crecimiento del talento exige también lo que llamamos demanda de las habilidades digitales. La creciente adopción de tecnología ha generado una demanda significativa de profesionales con habilidades digitales que incluyen programación, análisis de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital y otras. Y le hago esta pregunta a Carlos. ¿Está cubierta esta demanda en el mercado de trabajo o existe un déficit significativo? ¿Y las organizaciones luchan por encontrar y retener talento digital cualificado? Bueno, yo respecto a estas dos preguntas que comentas, creo que es importante matizar que esa demanda, bajo mi punto de vista, habría que segmentarla un poco en función del tipo de empresa, ¿no? Yo creo que hay dos categorías bien diferenciadas, que son las empresas que proveen las tecnologías, las empresas del sector TIC, y las empresas que las aplican, las empresas del resto de sectores, ¿no? Y dentro de estos dos grandes grupos, ¿no? También yo creo que hay una diferenciación entre las empresas muy grandes y las empresas más medianas, ¿no? Posiblemente, pues muchos de los que nos están en estos momentos viendo o que están aquí presentes, pues pertenecen más bien al segmento de la empresa mediana, ¿no? Tanto del ámbito TIC como del ámbito no TIC. Entonces, ¿por qué hago esta diferenciación? Bueno, pues porque yo creo que
en lo que son los segmentos de empresas grandes se tiende a una demanda mucho más especializada, y en las empresas más medianas pues los perfiles quizás son perfiles un poco más polivalentes, ¿no? E incluso más cruzados, competencias un poco que cubran de todo, ¿no? Con respecto a si esa demanda está satisfecha o si se cubre esa demanda, pues la percepción de todos estos años es pues que no. Aunque yo, y esto pues no puedo hablar como una generalización, sino como lo que yo percibo en el ámbito en el que yo me muevo, sí que he visto que en este último año, 2 años, empieza a haber, digamos, una mayor oferta, sobre todo en el campo de la programación. Es decir, ha debido haber un movimiento muy grande en las multinacionales, soltando personal, por así decir, que pues ahora hay pues una mayor oferta, o por lo menos así yo lo percibo, porque recibimos muchísimos currículums, ¿no? Y hace unos años nos encontrábamos con una situación pues paradójica, ¿no? Que pues por ejemplo íbamos pues a las universidades para captar a las personas recién tituladas, y lo que años anteriores era facilísimo conseguir, pues hace 4 o 5 años pues era una pelea pues importantísima, ¿no? Para conseguir pues 1, 2 o 3 personas, más que nada porque había muchos competidores, es decir, muchas empresas tanto del sector TIC como del no TIC que querían captar esas personas, ¿no? Ese es un punto que me parece importante. Hay también que decir que esa demanda todavía se hace más compleja de satisfacer porque ha aumentado la competencia por el hecho del teletrabajo. Y el teletrabajo ha venido muy de la mano del COVID, en el sentido de que pues, nos ha hecho una transformación digital, que es que nos hemos adaptado a trabajar a distancia, cuando esa tecnología ya llevaba muchísimos años, pero ha sido algo que nos ha movido a ese cambio. Y esa disponibilidad, digamos, de esa capacidad de trabajar a distancia hace que haya una empresa que está en otro país, ¿no? Que puede estar captando personas que trabajan en Galicia y que pues, iban a ser las personas a las que ibas a contratar tú, ¿no? O sea que la competencia se ha ampliado. Y creo que hay otro factor también importante de cambio en lo que es oferta-demanda, en el que las empresas nos tenemos que adaptar, que es el cambio del perfil de la oferta. Porque yo recuerdo que he hecho muchísimas entrevistas de trabajo y siempre pues, comentabas argumentos de en esta empresa vas a tener un desarrollo profesional durante muchos años, cosas que pues, igual eran un argumento positivo antes, igual ahora se lo estás diciendo a un chaval y ya te pone una cruz, como diciendo, eso es precisamente lo que no quiero. Entonces, cambian los valores. Ahora yo percibo que hay una especie de microvalores, ¿no? Que los chicos más jóvenes pues realmente es lo que buscan. Buscan que pues, lo que le ofrezcas incluya pues, un bono para el gimnasio, el Netflix, no sé, cosas que a lo mejor ves absurdas, pero el que las está, digamos, recibiendo no las ve absurdas, ¿no? Y, por así decir, estos bichos raros que vienen ahora a las entrevistas no son bichos tan raros porque son nuestros hijos. O sea, son la generación que hay. Y entonces yo personalmente creo que lo que tenemos que hacer también nosotros es adaptarnos un poquito a que hay esta nueva oferta que valora mucho lo que es el atractivo tecnológico que le estás ofreciendo del puesto, esos microvalores que a lo mejor económicamente no son tan importantes, pero que los ven. Y yo creo que nosotros tenemos que cambiar pues, nuestra mentalidad a la hora de captar y retener, ¿no? Y también, sobre todo, por el hecho de que, bueno, pues si ahora, por ejemplo, las personas duran menos en la empresa, tendremos que adaptar nuestros procesos para ser capaces de sacar el máximo provecho en menos tiempo, formarlos antes, etcétera. O sea que yo personalmente creo que hay un cambio muy grande. La demanda creo que no está satisfecha porque hay mucha competencia, ¿no? Y cuesta conseguir y mantener y retener ese talento, pero sí que bajo nuestro, digamos, punto de vista y lo que vemos en nuestra empresa, sí observamos que ha habido una cierta relajación de esa presión competitiva en estos últimos 2 años, ¿no? Eso es un poco Muy bien, una visión muy interesante del tema, sobre todo desde el punto de vista de las empresas y de las pymes, ¿no?
Para crear talento hace falta también formación y desarrollo. La capacitación y el desarrollo de habilidades digitales se han convertido en una prioridad tanto para las empresas como para los individuos. Esto incluye educación formal, formación en el trabajo, cursos en línea, adopción de prácticas de aprendizaje continuo. Le dirijo esta pregunta a Fernando. ¿Cómo estamos en Galicia en este aspecto? ¿Qué necesitamos potenciar? Gracias, Miguel. Bueno, yo personalmente creo que el sistema educativo formal tiene grandes problemas y grandes retos que superar, que no son fáciles de arreglar. Yo he estado dentro, ¿no?, del sistema educativo formal y es complicado, unido a un cambio demográfico, ¿no?, que hay menos personas naciendo y entonces, bueno, digamos, lo que entra en el sistema educativo es diferente. Es decir, nosotros partíamos de un sistema muy elitista, muy selectivo, donde solo los mejores podían ir a la universidad y acabar, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, pues se ha abierto un poco el abanico y es complicado, porque no todo el mundo quiere aprender, no todo el mundo quiere aprender cosas complejas. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la empresa, tenemos que ser prácticos y entender que lo que el sistema educativo formal es capaz de producir es nuestro input, digamos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es identificar cuáles son las competencias que necesitamos las empresas, concretas, qué perfiles concretos necesitamos, que tienen nombres y apellidos, pues full stack developer, product owner, etcétera, etcétera, y crear unos instrumentos de capacitación que lo que buscan es enseñar a esas personas a realizar ese papel, ¿no?, esperando que vengan del sistema educativo formal con unos conceptos básicos, con unos valores, una capacidad de esfuerzo, etcétera, etcétera, que no siempre hay que tener claro eso. Y bueno, nos está funcionando bastante bien. Entonces, a través de Cluster TIC lanzamos una iniciativa que llamamos Campus Dual, que lo que busca es precisamente eso, crear una experiencia vital en esas personas para incorporarlos al mundo laboral y que esa transición sea mejor, ¿no?, y más eficiente. Y bueno, esto ha ido creciendo. Este año vamos a formar a 300 personas o capacitar a 300 personas en ese sentido y además, gracias al apoyo de la Xunta de Galicia, pues hay un convenio pues que nos va a permitir formar a 4.000 personas. Bueno, está permitiendo formar a 4.000 personas. Claro, es un buen ejemplo de colaboración público-privada, ¿no? Claro, que no solo es, o sea, hay una parte cantera que es Campus Dual, pero después hay formación continua de los empleados y demás. Pero yo creo que es un gran reto. O sea, no es algo que digamos, bueno, ya está resuelto. Y es un reto que va a ir a más. Verá sus frutos. Sí, porque además el mundo se está volviendo más complejo y más competitivo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, esto nos plantea, de cara también a este desarrollo de talento y habilidades digitales, pues unos desafíos. Y a pesar de la importancia de las habilidades digitales, existen otros desafíos como la rápida obsolescencia de esas habilidades, la falta de acceso equitativo a la formación, la necesidad de adaptarse constantemente a las nuevas tecnologías. Le hago esta pregunta a Lourdes, ¿cómo cubrimos ese flanco de posibles debilidades? Pues yo no lo veo como debilidades, lo veo como un desafío que es el motor de las empresas. En este caso yo represento al sector TIC. Es el motor de movimiento del sector TIC, sin duda. Si no tuviéramos retos, no avanzaríamos. Entonces, tenemos el reto, por un lado, de nuevas tecnologías que se deben de aplicar. Fascinante. Tenemos el reto de capacitar, formar a nuevos individuos que tienen, como decía Carlos, pues otros objetivos en la vida que no es el objetivo con el que yo me eduqué hace el siglo pasado de encuentro un trabajo y que sea de por vida. No, ahora tenemos que, vamos, me parece, para ser empresario, para ser un empresario de una empresa tecnológica, me parece el mejor momento. En el que tenemos que aprender primero cómo tratar a la gente. Eso siempre lo teníamos que tener presente. Tenemos que tener conocimiento de qué es lo que viene y, por supuesto, conocimiento de las empresas, porque, a fin de cuentas, nosotros somos un servicio para las empresas. Tenemos que estar a su lado, explicarles qué es lo más adecuado y, por supuesto, siempre estar en la cresta de la ola como buenos surfistas que debemos de ser los tecnólogos.
Entonces, a mí me parece un reto impresionante. Y además, contamos con un sector de la sociedad que aún no se ha incorporado a las TIC, las mujeres. En otro foro en el que asistí, se comentaba que las empresas TIC, incluso creadas por mujeres, solo el 15% eran de perfil tecnológico. Eso es obvio, porque si vamos a las universidades o incluso a los grados y a FP, vemos que las mujeres no participan. Entonces, en el momento en el que ellas decidan subirse a esta hermosa nave espacial, creo que vamos a contar con gran creatividad, mucho ingenio, una competencia tremenda, pero la competencia nos hace mejorar. Por lo tanto, yo no veo ningún reto que sea negativo, veo todo ventajoso. Muy bien. Os dejo un momento para que hagáis a modo de conclusión. Diríamos que el crecimiento y talento digital, ¿creéis que es un aspecto crítico de la actual economía digital? Si podéis contestar, digamos. Bueno, si quieres. A ver, yo creo que estamos viviendo un momento de gran transformación. Hace poco escuché a Yanis Varoufakis, que es una persona con la que no comparto ningún tipo de ideología además, pero porque es una persona inteligente, que publicó un libro que hablaba de tecnofeudalismo. Y entonces lo que él argumenta es que el socialismo, comunismo, además, que él defendía está muerto, ¿no? Que incluso la socialdemocracia tiene muchos problemas, porque los gobiernos en muchos países ni siquiera son capaces de constituirse por la fragmentación que hay, ¿no? Y muchas dificultades para avanzar. Y después las empresas tradicionales también no han conseguido hacer la transformación digital, siguen como modelos de negocio antiguos. Entonces, lo que está surgiendo es una serie de grandes empresas tecnológicas que van muy por delante de los demás y que están convirtiéndolos en consumidores, que esto ya ocurrió cuando empezaron las TIC. Acuérdate que en Galicia básicamente venían las multinacionales a vender, ¿no? Y las empresas de aquí compraban y estábamos puros consumidores. Y hubo una época donde asumimos cierto liderazgo en esto y ahora se está volviendo a esa dominancia, ¿no? A través de modelos de negocio SaaS, a través de modelos de negocio en la nube, etcétera, donde hay unas grandes empresas que invierten cantidades ingentes de dinero en I+D, en tecnología, etcétera, etcétera, y nos están posicionando a los demás como consumidores o como integradores o facilitadores del uso de las tecnologías, pero que donde ellos realmente están intentando puentear el canal y que no exista canal, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser un gran reto, que ahora mismo a lo mejor nos lleva a tener muchísimo trabajo, porque todo el mundo se quiere digitalizar, porque aún se está digitalizando, pero todavía no se está transformando digitalmente, pero que por otro lado hay una serie de grandes empresas que lo que están intentando es digamos, transformar sectores tradicionales para que desaparezcan y que ellos los dominen, ¿no? Entonces, ahí está el reto, si somos capaces de luchar con las empresas locales, con los ayuntamientos, con la administración, etcétera, simplemente para que sigan siendo relevantes. Y creo que no hay manera de pararlo. Hace poco se hablaba de regular la IA, y tal, no, lo hablamos el otro día. Pero ¿quiénes somos nosotros para regular la IA? Si esta gente lleva 30 años invirtiendo un montón de dinero, nos da mil vueltas. En otro día estaba en otra cosa que decía, es que cuidado con nuestros datos y tal. Yo, pues si lleváis dando los datos 20 años, ya los tiene Google, ya los tiene Microsoft, todo el mundo mete todo en Office. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo creo que a lo mejor no somos conscientes del movimiento que está ocurriendo y vivimos el hype de la modernización, pero realmente los cambios están... O sea, no quiero ser negativo con esto, simplemente decir que, ojo, ¿no? que está habiendo un cambio muy grande y que a lo mejor estamos subestimando. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Yo preguntar, más bien, tras una visión tan negativa, derrotista, ¿qué nos queda a los que no somos grandes empresas? Es decir, de alguna forma
tenemos que hacer frente a ello. Yo creo que siempre vamos a hacer falta, porque esas grandes empresas llegan a las empresas de verdad, de la calle, a través de nosotros. No tienen esa permeabilidad tan grande. Que nosotros trabajemos con ellos, por supuesto. Que nos da ventajas, cierto. Que podemos hacerlo de otra forma, esa es la pregunta que te traslado. ¿Cómo ves la solución? Bueno, ojalá la tuviese en mis manos, ¿no? O sea, yo creo que las multinacionales, los monopolios, siempre ha sido una tendencia del mercado, ¿no? A que sea así, y las grandes empresas quieren ser más grandes y están luchando por eso. Y yo en las empresas medianas veo una oportunidad que es en asistir a nuestros clientes a sobrevivir y a mantener su relevancia y que no los puenten directamente los demás, ¿no? Y ahí es una gran oportunidad porque todos tienen miedo. Y cuando hay gente con miedo y con problemas, hay una oportunidad de negocio. Que yo lo veo más desde el punto de vista de ciudadano, ¿no? Y de gallego, que realmente creo que nos estamos quedando atrás. La brecha se está aumentando y eso al final lo podemos pagar dentro de unos años. Y creo que eso, que estamos subestimando la amenaza, bueno, como gallego y como europeo. O sea, yo creo que Europa está subestimando el problema. Puede ser. Puede ser. Pero ahí siempre, o sea, esas amenazas han existido siempre, no solo en el ámbito digital y no solo en los últimos años. Cuando irrumpió la industrialización, allá por, ¿no? Pues, se decía lo mismo, oye, que nos vamos a morir todos porque vienen estos, ¿no? Y al final lo que ocurre es, bueno, hay que poner mecanismos y hay que establecer modelos y procedimientos para que utilizar eso en beneficio de la humanidad, si hablamos en general, ¿no? Si hablamos de... Pero, vamos, yo no comparto esa visión derrotista, aunque después yo creo que lo has matizado, y ahí con esa sí que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que con esa última versión de tu visión, ¿no? Yo estoy dispuesto a pelear, ¿eh? O sea, que decir que... Correcto. Pues ya está, eso es lo que... Pero bueno, tenemos que pisar el pedal. ¿Qué querías añadir? Sí, yo quería Carlos? añadir un tema que está muy relacionado con la administración, porque al final pues estamos hablando sobre todo de talento digital, pero orientado a la transformación digital. Y la transformación digital es la suma de una serie de componentes que no solo se basan en el talento, que yo creo que ya es una parte muy importante, que habéis apuntado, que habéis trabajado en ella. Yo creo que la administración también está haciéndolo, ¿no? Y es importante aportar medios pues, de subvención, financiación, etcétera, para que las empresas puedan acometerlo. Pero para mí hay un tema todavía más importante, que es la legislación. Porque al final las cosas funcionan. Nosotros no cambiamos porque nos apetezca cambiar. Casi siempre cambiamos porque estamos obligados. Nos hemos metido en el teletrabajo porque hemos tenido el COVID. Y entonces hemos aprendido a usar estas herramientas. Pero si no, esas herramientas estaban ahí y la gente dice, es que es un latazo trabajar a remoto y tal. Sin embargo, ha habido este problema y ahora está todo el mundo como la seda. Por ejemplo, la factura electrónica, que es un tema que lleva coleando un montón de tiempo y que parece que ahora en 2024 va a implantarse en España. La factura electrónica es un motor de transformación digital enorme, que no consigues en las empresas por mucho talento digital o por mucha concienciación, y lo consigues con una ley que va a dar lugar a otros cambios que hay alrededor de la factura electrónica. Entonces, yo creo que este es un punto en donde la Administración juega un papel de motor brutal, bajo mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? De hecho, los grandes cambios, o sea, no solo... Muchos de los grandes cambios han surgido precisamente por esa adaptación que tenemos que hacer como sociedad, que se han desarrollado esos mecanismos denominados leyes, en este caso, Claro. que nos permiten, ¿no? Transformar la sociedad. En teoría para mejor. O sea, las leyes se crean para que intentemos como sociedad avanzar. Pero parece que como para transformarnos tiene que haber como alguien que nos diga, es que no hay opción. Sí. Bien, es un debate muy interesante, podríamos estar aquí toda la mañana, pero tenemos un programa por desarrollar, entonces creo que podemos continuar
esta discusión en muchos otros ámbitos, ¿no? Os agradezco vuestras aportaciones muy importantes, muy interesantes, y ahora vamos a continuar la jornada con una serie de interesantes conferencias. Muchas gracias y bueno, espero que disfrutéis de la jornada. Vale. Gracias. Gracias. A vosotros.